Boca no solo puede ganar Libertadores, sino que puede ser campeón del mundo y superar al mío. Esto decía el Toto Lorenzo en una entrevista con el diario La Nación en enero del año 2000. Para abrir este nuevo capítulo, este capítulo 2 de este podcast especial de Muy Boca, que se propone recorrer el año del nuevo milenio, nos parecía pertinente recordar estas palabras del, hasta ese momento, el único técnico que había podido levantar la Copa Libertadores con Boca. Este equipo tiene mucho del 76. Seguía el gran Toto Lorenzo casi como una premonición de lo que sucedería tiempo después. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Boca 2000. Empieza un nuevo año, un nuevo siglo y un nuevo milenio. El 2000 está llegando. 2000 campeón de América. Bienvenidos al 2000. 2000 campeón intercontinental. No es lo mismo decir 2000 menos 1998 que decir 00 menos 98. Y ahí es donde se presenta el problema. 2000 campeón de la apertura. 2000, es increíble pensar que llegamos desde el año 2000. Esto es Boca Juniors. Mi nombre es Tomás Nelson, estamos con Lucas Guerrero, Juan Martín Fernández Quintero y Federico Avellaneda haciendo este capítulo de Boca 2000, este segundo capítulo de Boca 2000 que comenzó allá por, febrero, cuando no pensábamos que una pandemia iba a alejarnos y a aislarnos a todos en nuestras casas, y donde repasábamos cronológicamente el inicio de aquel año 2000 con el torneo de verano, las lesiones que afectaron a aquel equipo, que ya tenía la baja de Palermo, que tenía a Riquelme en el Sudamericano, que tenía la lesión de Serna, que tenía la lesión de Bermúdez, pero que aún así había cerrado ese torneo estival de una muy buena manera, ganando el Superclásico ante River con un equipo repleto de juveniles. Voy a ir saludando a cada uno de los integrantes de este equipo. Lucas Guerrero, bienvenido a este capítulo de Boca 2000. Buenas noches. ¿Qué tal, Tommy? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cuando quiera que lo esté escuchando la gente. Porque, a pesar de la pandemia, seguimos trabajando, seguimos haciendo este podcast de Boca 2000 y estamos por revivir una etapa de ese año más que importante, el arranque de la Libertadores, ni más ni menos. Exactamente, así es. Y también nos acompaña el señor Juan Martín Fernández Quintero. Juanma, buenas noches. ¿Qué tal, Tommy? Buenas noches, y buenas noches también para todos aquellos oyentes que se encuentren prendidos a este segundo capítulo de nuestro podcast de Boca 2000. Y obviamente contar con la presencia de Federico Avellaneda, el más memorioso de este grupo, podríamos decir. Fede, buenas noches. Hola, Tommy, el abrazo para los muchachos y para todos aquellos que estén prendidos a este podcast. Trataremos de aportarle un poco de datos y de algunas anécdotas que tengan que ver un poco con lo que sucedía por esos días. Exactamente, vamos a situarnos un poco. Para los que ya escucharon el capítulo anterior estarán más avesados, pero como lo decíamos un poco en la apertura, Boca enfrentaba el gran desafío, ¿no? Por eso también La Nación entrevistaba al Toto Lorenzo, porque Boca, después de ganar su bicampeonato en el año 98 y 99, tenía la posibilidad de volver a disputar una Copa Libertadores después de 6 años. La última vez había sido en el año 1994, con Menotti como técnico, y donde Boca no había pasado fase de grupos, había quedado incluso último en su grupo, perdiendo en el último partido allá por abril con el Cruzeiro. Damas y caballeros, se terminó el partido en la cancha de Boca. Ha ganado el equipo brasileño del Cruzeiro 2-1. En este caso, Boca tenía este desafío de afrontar un certamen internacional. Compartía el grupo con Blooming de Bolivia, Peñarol y Universidad Católica de Chile. Y tenía este gran desafío de volver a revalidar si ese equipo que había sido tan aplastante en el ámbito local podía redoblar su supremacía, en este caso en el ámbito internacional. Pero a su vez tenía algunas bajas, porque, como decíamos, principalmente el año lo arrancó sin la figura de Riquelme,
que había participado en el Sudamericano Sub-20 y que había tenido problemas físicos, y sin Palermo, el goleador que se había lesionado allá por noviembre. Pero para eso, Bianchi, como siempre con el celular de Dios y con obviamente su sapiencia, encontraría tanto en Barijo como a Alfredo el Chango Moreno 2 reemplazantes para su tan mentado 9. Lucas, comencemos con aquel arranque de lo que fue primero el clausura, ¿no? Porque fue el comienzo de aquel año en el torneo calendario, antes de la Copa Libertadores. Sí, correcto, Tommy. Arrancamos con el clausura y arrancamos con un clausura que tuvo 2 clásicos de entrada y los 2 en Avellaneda. Boca le ganó 3-1 a Independiente en la primera fecha en Avellaneda, con un gran partido del equipo de Bianchi y un golazo del Vasco Arrobarrena. Y 7 días después, la siguiente semana, volvió a ir a Avellaneda, en este caso a la otra cancha, la de Racing Club, y empató 1-1. En la tercera fecha empata contra Lanús 1-1. Y ahí hay una mini crisis de la cual nos va a estar hablando Juanma en un ratito, porque se da después también de la derrota ante Bolívar por Libertadores, ante Blooming, perdón, por Libertadores. Y es después de este partido, después de esta tercera fecha, cuando Boca finalmente remonta. Boca le gana 4-0 a Chacarita, 1-0 a Argentinos, 4-0 a Ferro, y ahí ya recuperando lesionados, acomodándose en la Libertadores, sumando de nuevo a Juan Román Riquelme, es que Boca en la fecha 6 logra la punta de aquel clausura, que ya iremos viendo, irá perdiendo interés con el correr de los días, pero en aquel arranque Boca llegaba a lo más alto. Sí, es un poco el objetivo de este podcast también meternos en el año 2000, que como sabemos todo el desenlace final, pero analizar un poco las minucias, ¿no? Las cosas pequeñas que ocurrieron en aquel año, y estas ausencias, estas cuestiones del día a día, de Bianchi de no poder contar con jugadores referentes adentro de la cancha, obligaban a buscar otras alternativas, como decíamos. Barijo por un lado, que lo había hecho de alguna manera en el año anterior, y el Chango Moreno, que había debutado también en el 99, a fines del 99, allá por septiembre, y que tiene un arranque no solo en la Copa Libertadores, sino en el torneo local. Un chico que hace muchos goles y la exposición obviamente lo lleva a un lugar quizás inusitado. ¿Qué era lo que decían, Juanma, las tapas de los diarios en ese momento, con aquel arranque con derrota en la Libertadores y con, bueno, un poco a los tumbos en el campeonato local? Así es, sí, porque el año no comienza de la mejor manera en el plano internacional, digamos, para Boca. El primer partido de la Copa se lleva a cabo el 23 de febrero de aquel año. Boca visita la altura de Blooming, en Bolivia. Y después de un primer tiempo bueno de Boca, que había arrancado bien, con bastantes llegadas y mereciendo tal vez un poco más en el encuentro, Blooming le mete un gol sobre el final del primer tiempo. Luego se acomoda bastante bien atrás, Boca no supo entrarle y de esta manera pierde en este debut de la Copa, pierde su primer partido. Recordemos que, como bien vos decías, Tommy, no participó Palermo, no participó Riquelme porque había vuelto lesionado del Sudamericano de aquel año, y tampoco participa Serna. Encima a Boca le expulsan a 2 jugadores en este partido, Traverso y Pereda, ambos ven la tarjeta roja, y de esta manera Boca, comienzan tal vez con el pie izquierdo el año, y a la semana encima iguala con Lanús en la cancha de Boca por el torneo local, y ahí es que tal vez empieza esta mini crisis de la cual hablaba Lucas, ya que Bianchi se expresa ante la prensa y expresa todo su enojo, ¿no?, por no haber podido incorporar a Bacedas en aquel mercado de pases, y dice: Boca es un club pobre, disparó el técnico, porque con estos lesionados que tal vez que tenía, él creía importante haber podido incorporar a Bacedas
lo cual no fue posible, y luego de empezar con el pie izquierdo en la Copa y este empate de local con Lanús, tal vez explota de cierta manera y expresa su enojo. También, por ejemplo, Guillermo, a los pocos días también confiesa que Boca estaba empezando a sentir la ausencia de Palermo, ¿no? Con la ausencia de goles. En aquel principio de año, tal vez el promedio goleador del equipo empieza a disminuir con la falta de Martín, ¿no? Del Loco. Claro, hay que ver igual, porque esa declaración de que Boca es un club pobre, obviamente para los tapos de los diarios viene perfecto, ¿no? Pero habría que ver un poco el contexto de aquella declaración. Lo que es cierto es que Boca sí, lo sorprende una derrota en Bolivia, en la altura, contra el equipo que en ese momento conducía Carlos Ramaciotti, un reconocido director técnico para el ámbito local, y pega un par de tiros en los palos. Es muy buena la actuación de Boca, pero bueno, obviamente no llega a materializar, y en una llegada que tiene el equipo boliviano, bueno, facturan, y Bianchi decía algo así como las falencias que tenía el equipo cuando le llegaban una vez y le convertían. Blooming llegó una sola vez al arco, hizo el gol. Lanús llegó una sola vez al arco, hizo el gol. Ellos cabecearon una sola vez al arco hoy, hicieron el gol. Entonces tenemos que estar conscientes de que no tenemos derecho a equivocarnos. A los pocos días, Boca tiene revancha, de cierta manera, en la Copa. Juega ante la Universidad Católica de Chile, otro de los integrantes del grupo, y consigue, bueno, la primera victoria del equipo en la Libertadores de aquel año. Se impone por 2-1 con goles del Chipi Barijo y Guillermo Barros Echeloto de penal. El tercer partido lo juega contra Peñarol, el tercer integrante del grupo del Xeneize de aquel año, y en Uruguay, ¿no? Y el partido resulta 0-0, un partido bastante trabado, no con tantas llegadas, y de esta manera Boca en 3 partidos resulta con 4 puntos luego, ¿no? de estos 3 encuentros. Sí, y un grupo que si hoy le tocara a Boca disputarlo en la actualidad, tenía equipos pesados, ¿no? Peñarol campeón con historia en la Copa, Blooming con la altura de Bolivia, y Chile, que bueno, la Católica de Chile, que también es un equipo de renombre de aquel país, ¿no? Lucas, no sé qué pensás. Sí, a priori era un grupo para tener cuidado, y Boca termina dentro de todo sacando los resultados lógicos. Fijemos que es un empate de visitante en Montevideo, una victoria de local, ajustada pero victoria al fin, y una derrota en la altura de Bolivia. Esa quizás debería haber sido un empate, pero bueno, no fue así. Hay una historia bastante curiosa en aquellos partidos de la primera fase que acá el memorioso Avellaneda nos podrá traer a colación. Sí, lo que sucedió en aquella noche de la victoria de Boca frente a la Católica, lo recuerdo básicamente porque ese año Boca volvió a la Copa y Canal 13 había adquirido los derechos de los partidos. Entonces, en lugar de darlos desde el comienzo, muchas veces lo daban a partir de cuando arrancaba el segundo tiempo, comenzaban a dar el primero. Y lo que sucedió esa vez fue que a la tarde se cometió un delito, hubo un robo en el barrio de Agronomía, y a partir de ese robo derivó en una toma de rehenes a unas cuadras de allí, y la cosa siguió hasta largas horas de la noche, casi llegando a la medianoche se terminó resolviendo esa situación. Los francotiradores del GEO sí abrieron fuego en otra toma de rehenes famosa, en La Paternal. Y Canal 13 siguió con su noticiero, creo que ya se llamaba Telenoche para esa época, y el partido no pasaba. Yo recuerdo que lo escuché por radio, pero no lo daban por tele.
Recién una vez que ya se estaba calmando un poco la situación, que terminó con rehenes heridos y con los delincuentes capturados, fue televisado fue transmitido, pero en un mini resumen donde pudimos ver aquel gol del Chipi, el penal que le hacen al propio Barijo y el gol de Guillermo de penal. De Boca, el chapista, sí, Guillermo Barros Quilotto. Qué increíble cómo, bueno, eran otros tiempos, ¿no? Obviamente han pasado 20 años y con eso estamos retomando y repasando este año 2000. Y bueno, de esas minucias, de esas historias mínimas de las que hablábamos en el comienzo de este podcast, tiene que ver un poco esta particularidad de que los partidos no se transmitían en directo, se veían en diferido, y que un hecho de la realidad social argentina podría incluso opacar una victoria de Boca en Copa Libertadores. Hemos mencionado ya los 3 partidos de la Copa, esta victoria, esta derrota y este empate que acumuló Boca en aquel mes de fin de febrero, principio de marzo del 2000. Lucas, no sé qué querés mencionar de los partidos que a Boca le ocurrieron en el Clausura, ¿no? Que era el torneo que estaba en curso y donde había arrancado con 2 clásicos consecutivos y de visitante, con Independiente y con Racing respectivamente. Sí, Tommy, como vos decís, había arrancado con esos clásicos, habíamos dicho que llega a esta fecha, antes del partido con Blooming, el partido de vuelta ya en la Bombonera, como puntero. Un Boca que parecía recuperado, que derrota a Ferro con holgura, le gana por 4-0 en el estadio de Caballito, un 19 de marzo, y bueno, llega finalmente el gran partido, me parece, de esta fase de grupos. Boca llega como puntero del Clausura y teniendo que revalidar en la Libertadores, donde había tenido un comienzo algo irregular. Exactamente, llega el partido que podríamos mencionar o le podríamos titular como la noche de tu vida o la noche ideal, porque el Chango Moreno, que venía de hacer 3 goles contra Chacarita días antes, va a vestirse de héroe en la segunda jornada de local de esa fase de grupo de Copa Libertadores y va a hacer 5 goles en aquella goleada ante Blooming por 6-1. Bueno, marcando creo que por única vez un jugador de Boca convirtiendo 5 goles en el máximo certamen internacional. Sí, así fue, Tommy. Fueron 5 goles los del Chango Moreno, única vez en la historia del club, tanto en todas las competiciones en que un jugador hizo una generala de goles, podríamos decir, porque póker de goles ha habido. Está el famoso de García Cambón contra River, Palermo ha hecho de A4, pero el Chango Moreno tiene este récord de los 5 goles contra el Blooming. Y el restante gol de Boca fue de Cristian Traverso, un goleador poco habitual también, así que fue una noche de rarezas. Un 6-1 que a Boca lo terminó de acomodar en la Libertadores, que borró las crisis, que borró un poco también el extrañar a Martín Palermo y que acomodó al Geneise para pasar a octavos. Quedarían 2 partidos más que los vamos a dejar más a futuro, pero esta noche para Alfredo Moreno uno podría decir que fue inolvidable, pero también si lo escuchamos vemos que algún que otro detalle se le escapó en medio de su emoción. No todos los días se convierte 5 goles, creo que bueno, muy contento. 5 o 4 fueron, no sé. 5, estoy un poquito perdido todavía, pero muy contento. Bueno, se lo dedico a toda mi familia, a la gente que siempre me ha apoyado. 22 de marzo, en la Bombonera, entonces, este histórico ya partido entre Boca y Blooming. Boca 6, Blooming 1. Boca que formó de la siguiente manera, Lucas. Una formación con varios nombres históricos, varios ídolos del club. Córdoba al arco, Ibarra, Bermúdez, Samuel, Arrobarrena, una defensa que salía de memoria. Un mediocampo algo con parches. Marchant, Traverso, Fernando Navas y bueno, de enganche Riquelme. Guillermo como acompañante en la delantera. Guillermo que dio 4 asistencias ese día. Y el 9 de quien hablábamos, Alfredo David Moreno. El Chango que, bueno,
convirtió esos 5 goles y con esos 5 goles llegó a 11 en total entre el 27 de febrero y el 22 de marzo. Es decir, en menos de un mes el Chango hizo 11 goles, ni más ni menos, y además 11 goles sobre los 22 de Boca. La mitad de los goles de Boca en ese momento fueron del Chango Moreno. ¡Chango, Chango! ¡Despertaste, Chango! Alfredo Moreno anuncia que Boca le está ganando a Argentinos 1-0. Una bestia realmente, y por eso es que seguramente Bianchi también lo apadrinó y quiso que esos goles no se le subieran a la cabeza, no se le subieran los humos a la cabeza de alguna manera. 27 de febrero, el primero contra Lanús en la tercera fecha de aquel clausura, y bueno, coronando con esos 5 goles este 22 de marzo que estamos mencionando. Esta actuación no tiene que hacerlo confundir a él, sobre todo. Tiene que vivir estos momentos muy lindos, saborearlos y saber muy bien que después cuando vuelva a entrenamientos forma parte de la historia de él. Se tiene que detener ahí, porque si no ahí se va a confundir. ¿Qué fue lo que dijo la tapa de El Pasquín Deportivo Olé, Juanma, después de aquella gloriosa jornada? El Palermo Negro fue el título de aquel jueves 23 de marzo del diario deportivo Olé, por supuesto, y como no podía ser de otra manera, con Moreno con la boca llena de gol, gritando y ocupando toda la tapa. Boca 6, Blooming 1. Moreno debutó como titular en la Copa y tuvo una noche para el Guinness. Metió 5 goles. Promedia un gol cada 49 minutos. Solo le falta el mechón. La bajada de aquel día del diario Olé, haciendo alusión sobre el final a la ausencia del loco Martín Palermo, quien justamente aquella noche de Copa no había sido muy extrañado, ¿no? Realmente por ahí el día siguiente no estás consciente de todo lo que repercute o todo el valor que tiene eso, ¿no? Porque no es fácil hacerlo. Yo por ahí con el mismo ritmo del trajín del equipo, de viajar, de concentrar, de que enseguida a los 3 días tenías otro partido, como que no lo vives al 100%, ¿no? Pero sí, a medida que va pasando el tiempo te vas dando cuenta que fue muy importante lo que logré, y bueno, realmente es una linda anécdota, ¿no? Para contarle a mis hijos. Y estas eran las palabras justamente del propio Chango Moreno hace un par de años en Muy Boca Radio, justamente recordando aquella gloriosa noche, que un poco fue la que tuvo que ver el principio rector de este segundo capítulo de este podcast especial llamado Boca 2000, y que hemos compartido con Lucas Guerrero, con Juan Martín Fernández Quintero y con el señor Federico Avellaneda. Mi nombre es Tomás Nelson y nos encontraremos en el próximo capítulo, seguramente, para seguir recorriendo cronológicamente lo que ha sido el mejor año en la historia del Club Atlético Boca Juniors.